Bueno, voy a pasar a presentar a Lucas. Con Lucas también nos conocemos hace ya varios años, cuando entró a laburar en Despa. Y bueno, ahora ya se nos fue del país y voló a sus propios, a su propio camino profesional. Está trabajando en B-Way como Behavioral Scientist. Y nada, gracias por venir. Gracias, Aileen. Bueno, hola a todos. Voy a anticipar, yo voy a cambiar un poco el foco porque yo me dedico más al sector privado que al sector público. Acá hay gente que trabaja en el sector privado. Sí, perfecto. Bien, entonces esto les va a interesar. No sé si habrán visto en internet, pero por lo general, cuando uno busca casos de ciencia del comportamiento, lo que aparecen son del VIT, del BIT, pero no vemos nada de las empresas. Creo que es un poco obvia la razón. Hay algo de no querer que la competencia vea lo que estoy haciendo, pero sí darles claridad de que las empresas les diría desde el 2008, que están creando equipos de ciencias del comportamiento. Amazon, Duolingo, Google, bueno, las grandes obviamente, hoy las más pequeñas. Y yo trabajo en B-Way. Hola, soy Lucas. Trabajo en B-Way, que es la empresa, digamos, la consultora de ciencias del comportamiento más grande que aplica al sector privado. Ya entré hace 1 año y medio. Ahora les voy a contar un poquito más cómo fue la evolución de B-Way y qué es realmente lo que hacemos, pero creo que primero vale la pena que yo les cuente quién soy y cómo es que hoy estoy acá. Todas mis credenciales, qué estudié y eso, que es lo más aburrido, en mi LinkedIn está detalladísimo. Igual un poco les voy a contar, pero creo que es más divertido si les cuento cosas más personales mías y a ver si ustedes se identifican un poco y se inspiran y les da ganas de saber más sobre las ciencias del comportamiento. Vivo en Madrid, llegué hace muy poco, así que estoy con una diferencia horaria abismal, muy pocas horas de sueño, ténganme paciencia. Me encanta la playa, esa es mi novia, le mando un beso que seguramente está viendo esto. Pero algo que me representa mucho y que va a contar en gran parte quién soy y va a reflejar lo que fue mi mundo de la niñez y de la adolescencia, son estas dos cosas que van a explicar bastante por qué terminé eligiendo lo que elegí. Cuando era chico me pasé una cantidad de horas abismal jugando a los Sims y nadie en mi familia podía entender cómo yo podía... Hola Pau, primera vez que nos conocemos, no lo puedo creer. Mi familia no podía creer cómo yo podía pasar tantas horas en un juego que, es verdad, no pasa nada, ves la vida de los demás, pero lo que me encantaba era crear relatos, crear historias, ver cómo a través de esas historias la gente se comportaba de distintas maneras. Y lo mismo me pasaba con Harry Potter. Creo que el poder del relato me conectaba mucho con la gente, me interesaba mucho saber, escuchar a las personas qué le pasaban, qué sentían, por qué se comportaban de la manera en que lo hacían. Y así es como fui entendiendo que me encantaba la psicología, me encantaba el comportamiento. Ya cuando era chico leía muchísimo antes de empezar la universidad. Sobre todo por el tema de los relatos. Y siguiendo este hilo conductor, ustedes dirán, bueno, obviamente estudió psicología esta persona, nada que ver, no pude haber estudiado algo más técnico porque me fui al ITBA y estudié la licenciatura en Administración y Sistemas. Me sorprende acá, ahí escuché a algunos colegas que también son especialistas en sistemas. Y no voy a negar que durante estos 5 años me pasaba muchísimo de querer estudiar psicología en algún momento y una pregunta que venía siempre, sobre todo de parte de mi mamá, era ¿cómo vas a relacionar la psicología con la administración de empresas? ¿Qué tiene que ver esto? Porque es verdad, cuando uno va a las empresas, vemos psicólogos, vemos sociólogos, vemos antropólogos, vemos filósofos en las áreas de marketing, quizás en recursos humanos alguno que otro, pero por lo general no son los perfiles que más abundan. Muchísimos ingenieros, economistas, licenciados en administración, pero ¿dónde están los especialistas en comportamiento? Y a mí era algo que me rondaba por la cabeza, no lo podía expresar y responderle bien a mi mamá en ese momento, pero la respuesta llegó unos años después, cuando me recibí en el ITBA. Un día me levanté y dije, che, voy a estudiar psicología porque creo que acá hay algo que tengo que encontrar. Y un día tenía la primera clase de psicología social, virtual, porque cayó en plena pandemia, y la tuve a esta profesora que les debe sonar la cara,
y cuando se presentó contó algo sobre una consultora en ciencias del comportamiento. Y yo ya venía leyendo de psicología y nunca había leído sobre eso y dije, che, es esto, o sea, acá es donde yo quiero ir. Empecé a leer, a leer, a leer, y claro, yo trabajaba en marketing digital, trabajé en Frávega, en el Banco Galicia, después me fui un poco a Ualá, también encontrando siempre mi perfil. Y al final yo lo que hacía era analizar el comportamiento del consumidor. Lo que tenía que lograr era que la gente haga clic en un call to action, que la gente lea un determinado mail, que la gente vaya a la sucursal, que la gente compre mi producto, compre mi servicio, que lea la parte de términos y condiciones. Al final, si nos ponemos a pensar, no están todas las organizaciones involucradas en el negocio de generar, motivar y cambiar comportamientos. Y ahí fue cuando dije, che, si yo estudio, porque mi equipo eran toda gente muy cuadrada, muy buena en lo que hacían, súper numéricos, pero a la hora de interpretar comportamiento, ¿quién sabía sobre los mecanismos psicológicos que están detrás de las decisiones que tomamos? No había nadie. Entonces ahí, empezando a trabajar en ciencias del comportamiento, dije, bueno, si entendemos esos mecanismos, después podemos diseñar soluciones que aumenten, porque tampoco quiero hacer, a veces siento que la ciencia del comportamiento es medio una secta, como todo, che, está buenísimo. No es ninguna Biblia, no dice ninguna verdad última, pero sí son estrategias que ayudan a maximizar la probabilidad de que cierto comportamiento suceda. Entonces, sabiendo esos mecanismos psicológicos, podemos usarlos a nuestro favor y diseñar estrategias que aumenten esa probabilidad. Y así fue como empecé a trabajar en proyectos de todo tipo. Creo que esta frase se la robé a Aileen o a alguien que escuché, pero me parece muy buena. Siempre me preguntan, ¿dónde se puede aplicar la ciencia del comportamiento? Y donde hay una persona, hay un comportamiento, donde hay un comportamiento, podemos estar nosotros. Trabajamos en proyectos de reskilling, de upskilling, para que la gente se capacitara dentro de las empresas. Hicimos un proyecto muy interesante sobre psicología del tráfico, básicamente diseñar intervenciones conductuales para aumentar la probabilidad de que la gente incurra en conductas de safety, sí, conductas que aumenten su seguridad vial, mucho de experiencia de empleado y muchísimo de experiencia de cliente, que es lo que voy a hablar hoy, pero también de adherencia a tratamientos médicos. Pero en lo que me voy a detener hoy, y ahora sí voy a ir 100% al ámbito privado. Hoy las organizaciones y sobre todo las entidades financieras, que son tipos de organizaciones con una cultura muy rígida, muy tradicionales, que vienen teniendo maneras de tratar a los clientes siempre las mismas de hace muchos años, y con la aparición de nuevos fintech o bancos virtuales que tratan de manera distinta a los clientes, vieron, che, hay que hacer algo acá. Hay que empezar a adoptar nuevas estrategias, nuevas maneras de comunicar a los nuevos targets de clientes que tenemos. Y las entidades financieras, bancos y aseguradoras empezaron a integrar estrategias de ciencias del comportamiento. Y así es en gran parte como nace B-Way. B-Way es una consultora, es hoy líder en lo que es la aplicación de ciencias del comportamiento en el ámbito privado. Y la misión es integrar la ciencia del comportamiento para maximizar la probabilidad de que la gente adopte conductas positivas. Al final, estos agentes, como los bancos grandes, tienen muchísima influencia, por ejemplo, en los bancos, de lograr que las personas incurran en comportamientos que aumenten su salud financiera, por ejemplo. La salud financiera tiene que ver con tener conductas que impacten de manera positiva a nuestra propia gestión financiera. Y así es como fue fundada en 2018. Hoy somos más de 160 profesionales. Esto es un montón. Yo entré en agosto del año pasado, fui el empleado número 70. Hoy ya somos más de 160. 25 profesores universitarios de todos esos empleados. Y lo más importante, estamos hablando de ciencia acá, como ya mis compañeros anteriores mostraron. Hacemos experimentos y hoy ya van más de 300 experimentos. Y lo que le quiero contar hoy, y primero adelantarme, es muy difícil poder contar un caso de uso del ámbito privado e incurrir en detalles, porque todo esto tiene temas de confidencialidad. Entonces les voy a explicar de manera conceptual qué es lo que hicimos. El título de que mejoramos la cobranza sé que es cero marketinero,
pero muy poco marketingero, pero les voy a contar cómo ayudamos a la gente de una entidad financiera muy importante de Latinoamérica a saldar sus deudas. Básicamente, trabajamos con una entidad financiera que tenía una cartera de clientes muy grande que estaban en mora 1 en su tarjeta de crédito. ¿Qué significa esto? Que no habían pagado lo que debían de la tarjeta de crédito y era mora temprana, o sea, clientes que tenían un mes de mora. Entonces, la idea era tratar de diseñar intervenciones conductuales para lograr que esos clientes puedan saldar esa deuda y mejorar su salud financiera. Y la pregunta que nos hicimos es ¿será posible hacer esto integrando la ciencia del comportamiento? Bueno, ahí tenemos un poco de resultado. La respuesta obviamente es sí. No solo que es sí porque generamos un impacto económico muy grande y el NPS subió y todas esas métricas que seguramente la gente que trabaja en el sector privado las conoce, sino que de alguna manera esto revolucionó la manera en que los contact centers se comunican con sus clientes. No solo de esta entidad financiera, sino de muchas otras dentro del país donde trabajamos. Básicamente lo que hicimos fue primero todo un trabajo de diagnóstico. En Bway también tenemos una propia metodología de 10 pasos que se divide en 3 fases principales, que es un diagnóstico, un diseño y una evaluación. Básicamente todas las metodologías van variando por las mismas etapas. Y lo que se hizo en esa etapa de diagnóstico fue, primero entender, obviamente, cuáles eran los sesgos cognitivos de parte de estos clientes que habían entrado en mora. Muchos de ellos estaban atravesados por lo que es el sesgo optimista, que lo explicó antes Sol, que es esa tendencia que tenemos de subestimar la probabilidad de que nos pase algo malo. Y también muy atravesados por el sesgo del presente. El sesgo del presente tiene que ver con priorizo los beneficios hoy, entonces gasto la plata hoy y no me ahorro nada a futuro, y aunque vaya a entrar en deuda. Empezamos a hacer mucho trabajo de campo, de escucha telefónica, de cómo eran esas llamadas, cuáles eran las objeciones y las barreras de esos clientes, qué era lo que contestaban. Pero claro, algo muy curioso era que por lo general este tipo de diagnóstico lo hacían siempre de cara a los clientes. Nunca habían hecho un diagnóstico con los asesores del call center. Y esto es súper importante porque cuando empezamos a hablar con los asesores del call center, vimos 2 cuestiones que fueron clave. La primera era que cada asesor tenía un script y una metodología totalmente diferente. No había una estructura clara de hacia dónde tenían que ir ni qué técnicas podían utilizar para hacer de esa llamada algo un poco más empático. Y la segunda era que odiaban su trabajo porque obviamente estar persiguiendo a la gente para que te pague. También empaticemos con que si alguien entra en deuda, el 90% de los casos es gente que está pasando por un momento financiero malo, que claramente están avergonzados, están estresados y están enojados. Entonces lo primero que hicimos fue hacer una búsqueda bibliográfica, lo que se llama State of the Art, estado del arte, de todas las intervenciones que se diseñaron para poder mejorar esta problemática y diseñamos lo que se llama un journey psicológico. Esto fue una hipótesis que nosotros establecimos después de terminar el diagnóstico y de ver todas aquellas barreras, objeciones y mecanismos psicológicos que influían tanto de la gente del call center como del cliente. Y nuestra hipótesis fue, para que la llamada sea exitosa y aumentemos la promesa de pago de esa deuda, tienen que pasar por estos 4 momentos. El primer momento de la llamada tiene que ser captar la atención del cliente y acá lo que hacíamos era capacitar a los agentes con distintas técnicas de las ciencias del comportamiento, que es a lo que llamamos palancas conductuales, para que justamente capten la atención del cliente y al menos quieran escuchar las distintas posibilidades de financiamiento que tenían para poder saldar la deuda. Una vez pasada esa etapa, iban a la etapa de la percepción y acá trabajaban sobre modificar la percepción que ellos tenían sobre la deuda. Acá jugábamos con lo que se llama el efecto de encuadre o framing, que básicamente tiene que ver con decir de distintas maneras, o en este caso resaltábamos los beneficios que había el saldar la deuda cuanto antes y cómo eso le iba a facilitar su salud financiera, etc. Una vez pasada esa etapa, íbamos a la fase de decisión, donde ahí ya armábamos un plan
che, bueno, cerca de tu casa tenés tal sucursal que está abierta de tal a tal hora y tenés tal agente que te va a atender de manera personalizada. Entonces, tratábamos de alguna manera de llevar al cliente a que arme un plan para ir a saldar esa deuda. Y por último, ir a la acción. O sea, bueno, te comprometes a esto, tal fecha, hacemos un resumen de toda la llamada y después iba la persona a pagar lo que debía. Lo que hicimos después de establecer esta hipótesis fue hacer un piloto. Elegimos 2 sucursales que tenían variables bastante parecidas y capacitamos a 8 supervisores y a 250 asesores para que justamente aprendan a usar todas estas palancas comportamentales en cada una de las fases de las llamadas. Hicimos ese piloto durante 3 meses y los resultados fueron, que lo había mostrado acá, perdón, a lo largo de 12 meses el beneficio fue de 42.2 millones de euros y el NPS subió 10 puntos. Lo interesante de esto es que si bien a todos se los capacitó a usar estas palancas conductuales, no todos tenían el mismo speech. ¿Por qué? Porque pasaba que no todos los clientes respondían de la misma manera. Había clientes que estaban súper interesados en saldar la deuda ya. Entonces quizás no hacía falta pasar por la atención y por la percepción, sino directamente ir a la tercera fase de decisión. El tema era capacitar a estos 250 agentes a que interioricen todas estas estrategias conductuales y además, algo que se hizo, que esto se está trabajando todavía porque es muy difícil, hicimos una revisión bibliográfica sobre cómo detectar el tipo de emoción que tiene la otra persona de acuerdo a su tono de voz, de acuerdo a las palabras que usa, y así poder darnos cuenta si estaba expresando ira, frustración, tristeza o miedo, y en base a esa emoción darle ciertas recomendaciones o respuestas personalizadas. Todo esto, como verán, yo lo estoy resumiendo muchísimo, pero es un caso que se está trabajando todavía desde el 2021. Desde el 2021 ya se hizo el piloto, generó esto, que es bastante revolucionario porque al final es un caso que de verdad puso de alguna manera no solo en el centro al cliente, sino también a los asesores. Y algo que me pasa con este caso, y lo conecto un poco con el poder de los relatos, es que todo esto comenzó con un relato, con esa narrativa que había actualmente de cómo procesar ante la deuda y trabajar con ese script. Y lo que hicimos ahí fue justamente cambiar ese relato, cambiar esa narrativa para poder moldear una nueva decisión y una nueva percepción ante esa deuda. Entonces, algo que les quiero dejar y que también nos quedamos en vivo y es ¿qué otro relato podemos cambiar usando las ciencias del comportamiento? Muchas gracias.